Para nadie es un secreto que Afganistán ahora está viviendo un verdadero caos. Un caos desencadenado tras la llegada de los talibanes al poder, del colapso del gobierno local y por supuesto de la huida de miles de personas que claman a la comunidad internacional que no los abandonen y los dejen a su suerte ante el temor que esto ha producido. Pero esto no es nuevo. Afganistán lleva más de 40 años en una guerra ininterrumpida. Para entender este asunto debemos ubicarnos en los años 70, en plena Guerra Fría, cuando el ejército soviético invade Afganistán. Ese es el punto de partida. Los talibanes son un movimiento o una milicia que fue iniciada en los años 90, de un corte bastante radical y que durante 1996 y el 2001 tomaron el poder en Kabul. Los talibanes instauraron un régimen bastante estricto y riguroso acerca de su interpretación de la ley islámica, poniendo así bastantes castigos físicos para aquel que no cumpliera al pie de la letra con esta ley y por supuesto restringiendo casi que todos los derechos de las mujeres. Solamente 3 países reconocieron el poder de los talibanes en Afganistán: Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Pakistán. Los talibanes fueron los que propiciaron la base para perpetrar el atentado contra las Torres Gemelas aquel nefasto 11 de septiembre. En el 2001, Estados Unidos le declara la guerra oficialmente a los talibanes. Llegan las tropas de los Estados Unidos a territorio afgano, por supuesto respaldados por todos los países aliados. Allí es cuando lanzan la ofensiva Operación Libertad Duradera. A los 2 meses, los talibanes de alguna manera se rindieron y dejaron Kabul ante la invasión norteamericana. Pero los talibanes en verdad no se entregaron, no se rindieron. Lo que hicieron fue que empezaron a organizarse y armar una guerra de guerrillas para empezar a planificar los atentados que empezarían a ejecutar. Y lo que hicieron fue que se desplegaron en zonas montañosas y de difícil acceso fuera del país. En el 2018, Estados Unidos y los talibanes empiezan las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo. The Taliban wants to make a deal. Los talibanes quieren hacer un acuerdo y nos reuniremos con ellos y decimos que debe haber un alto el fuego. Ellos no querían un cese al fuego, pero creo que ahora sí lo quieren. Probablemente funcionará de esa manera, veremos qué pasa, pero hemos hecho un gran progreso. Bajo el liderazgo de Donald Trump, se llega a un acuerdo en el que Estados Unidos se compromete a retirar sus tropas siempre y cuando la milicia se comprometiera a no atacar. Además, detrás estaba la promesa de que los talibanes se reunirían con el gobierno afgano en Kabul para intentar llegar a un acuerdo. Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Estamos solo en el principio. Lograr la paz requerirá de trabajo serio y sacrificio de todas las partes. Este acuerdo no significará nada si no realizamos acciones concretas de compromiso y cumplimos el acuerdo logrado. La firma se produce luego de cumplirse una semana de reducción de la violencia, una tregua acordada por ambas partes. Estamos comprometidos con este acuerdo, con implementarlo. También queremos, como fuerza política, mantener una relación positiva con todos los vecinos, los países de la región y la comunidad internacional. La retirada de los soldados de los Estados Unidos de Afganistán se viene contemplando seriamente desde la administración del presidente Barack Obama. Sin embargo, hasta la administración de Joe Biden, de hecho, hasta el pasado abril, fue cuando se dio el anuncio oficial de que Estados Unidos retiraba las tropas en un repliegue que empezaría a avanzar en mayo del 2021. He llegado a la conclusión de que es el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos. Es el tiempo de volver a casa. Nos atacaron, fuimos a la guerra con objetivos claros, conseguimos esos objetivos, Bin Laden está muerto y Al-Qaeda está debilitada en Afganistán. Es tiempo de terminar esta guerra para siempre. Los talibanes entonces tomaron la delantera e iniciaron una ofensiva para expandir el control territorial con miras a llegar a Kabul. Y es que julio y agosto han sido los meses más complicados, pues justamente los talibanes han asesinado a muchas personas para lograr este objetivo. La ofensiva sigue, los talibanes no se han pronunciado acerca de ese posible acuerdo al que llegarían con el gobierno afgano y lo más triste es que la gente empezó a temer. Empezó a huir, especialmente las mujeres empezaron a temer por lo que serían sus vidas a partir de la llegada o el regreso de los talibanes. Pero para ellas, por supuesto, Afganistán no es que fuera propiamente el paraíso antes de la toma del poder de los talibanes.
Toda esta situación ha desencadenado la preocupación internacional. Tanto es así que solamente pasados algunos días de la toma de los talibanes al poder, se convocó a un Consejo de Seguridad Extraordinario por parte de las Naciones Unidas, en donde el secretario de este organismo, Antonio Guterres, manifestó su preocupación y pidió a la comunidad internacional no abandonar a la población que es la más afectada con esta situación. We must speak with one voice to uphold human rights in Afghanistan. I call upon the Taliban and all parties to respect and protect international humanitarian law and the rights and freedoms of all persons. El diplomático portugués también hizo un llamado a la comunidad internacional para evitar que el terrorismo vuelva a echar raíces en territorio afgano. Por su parte, el representante permanente de Afganistán en la ONU, Ghulam Isaksai, tomó la palabra tras el discurso de Guterres para mostrar su preocupación extrema sobre las promesas y los compromisos de los talibanes. We are extremely concerned about Taliban's not honoring their promises and commitments made in their statements at Doha and at other international fora. We've witnessed time and again how Taliban have broken their promises and commitments in the past. Por supuesto, la comunidad internacional ha empezado a clamar, a suplicar que se le abran las puertas a los miles de refugiados que empezarán a producirse ante la llegada de los talibanes. La Unión Europea manifestó su preocupación ante este incremento en la violencia, considerando que se puede llegar a generar una ola migratoria aún más grave y más preocupante de la que se ha producido por cuenta del conflicto en Siria. Con este temor de que se pueda generar otra crisis migratoria, la Unión Europea ha redoblado sus esfuerzos diplomáticos para que lleguen a un buen término las negociaciones en Qatar entre el gobierno afgano y los talibanes. Es por eso que el bloque le ha pedido a los países vecinos de Afganistán, como Pakistán e Irán, que abran sus puertas a las personas que huyen del régimen talibán. Solamente un dato, en el 2020 los afganos eran el segundo grupo poblacional más alto en solicitudes de asilo después de Siria en la Unión Europea. ¿Pero por qué nombramos a Europa? Porque vamos a hablar de los Estados Unidos. Por supuesto, la retoma del poder de los talibanes no ha hecho esperar una lluvia de críticas en contra de la política exterior y del manejo de los Estados Unidos. Muchos se preguntan, ¿esto no se traduce en otra cosa sino en un fracaso de los Estados Unidos? Y hay que decir que la intervención de Estados Unidos en Afganistán estuvo mal planeada desde sus inicios. Pero aquí se ponen en cuestión muchos aspectos. Uno de esos es cómo es posible que los talibanes avanzaran de esa forma tan contundente al poder en Kabul, mientras que las fuerzas de seguridad afganas parecen que no pusieron ninguna resistencia. El presidente Joe Biden había asegurado que los 300.000 soldados afganos que hacían parte del ejército estaban completamente preparados y listos para defender el territorio de cualquier intento de toma del poder de los talibanes. Algo falló, ¿verdad? Y es aquí donde uno se pregunta, ¿en dónde quedaron todos los esfuerzos de Estados Unidos para impedir la toma y el avance de los talibanes? Inversiones que se hicieron en equipamiento militar, en inteligencia, en soldados. Solamente para estar un poco más claros, se hablan que fueron cerca de 822.000 millones de dólares los que invirtió Estados Unidos para reforzar el ejército afgano. Más o menos 2.300 militares estadounidenses fallecieron y al menos 20.000 quedaron heridos. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, Estados Unidos formó un ejército absolutamente dependiente de la OTAN, tanto en recursos como en dirección. Y muchos ya han advertido que este ejército terminó siendo solamente un nido de corrupción. Y aunque los talibanes tenían menos armas, sí tenían mucha más fuerza ideológica. Todo esto ha obligado a Estados Unidos a empezar a improvisar para acelerar la evacuación de todo su personal y por supuesto de sus colaboradores. Otro factor aquí clave es que desde la era del expresidente George Bush se desconoció la capacidad fáctica que tenía Al-Qaeda de combatir al que en su momento era el ejército más poderoso del mundo. Y no podemos olvidar que Estados Unidos también desconoció esos aspectos culturales y sociales tan claves para una guerra, pues Estados Unidos planteó una guerra convencional con un opositor nada convencional. Mientras la OTAN estaba concentrado en todas sus operaciones en los centros poblados, los talibanes sacaron ventaja en las zonas provinciales.
Por supuesto, también se ignoró a la población civil al poner las armas de por medio para imponer un régimen democrático. Y toda esta situación no ha hecho otra cosa sino poner en cuestionamiento la confianza de la Unión Europea ante la capacidad logística, de inteligencia y de ejecución de los Estados Unidos. La Unión Europea puede poner en duda esa confianza que ha depositado en las últimas administraciones de los Estados Unidos, pero por supuesto son aliados claves y no van a dejar de serlo, mucho menos en semejante coyuntura. Florencia Grillo, quien es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, especialista en relaciones internacionales, publicó recientemente en su blog un artículo en el que señalaba que el nuevo orden mundial no está regido bajo una estructura material como antes, sino que hoy en día se está imponiendo una nueva estructura a partir de ideas y de valores, lo que supone una reorganización a lo que ya se venía dando. Reorganizados bajo otros principios y con algunos valores algo tanto contradictorios. Vamos a poner todo este asunto en términos de ganadores y perdedores. ¿Quiénes son los ganadores? Indiscutiblemente, por un lado, los talibanes, que lograron conseguir el poder nuevamente en Kabul sin mayor resistencia ni de los Estados Unidos ni del ejército afgano. Pero también son ganadores todas las compañías de seguridad privada que lograron hacer millonarios contratos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para ejecutar esta guerra en Afganistán y que hoy pues no es que estén rindiendo muchas cuentas que digamos. ¿Que quiénes son los perdedores? Indiscutiblemente la población civil, las mujeres y los niños, quienes atemorizados huyen y suplican a la comunidad internacional unión para que escuchen este temor, que no los abandonen ante lo que es la absoluta incertidumbre de lo que puede llegar a ser Afganistán bajo nuevamente el régimen talibán. Estados Unidos también, después de millonarias inversiones, enfrentar esta situación y por supuesto los países europeos que respaldaron la intervención militar. Una de las reflexiones entonces es, ¿vale la pena seguirle apostando a este tipo de injerencia militar en conflictos ajenos tal y como lo hizo Estados Unidos? ¿Vale la pena seguir insistiendo en la imposición de un modelo de democracia bajo las armas? Esto indiscutiblemente se pone en duda, pero también se pone en duda si es que el régimen y el orden mundial ya cambió. ¿Dónde queda el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación plasmada en la Carta de las Naciones Unidas? ¿Cómo se supone entonces que las potencias deberían entrar a operar en estos conflictos? ¡Ay, pero esperen porque el video no se ha terminado! Respóndanme ahora qué va a pasar con el COVID-19, porque les cuento que en Afganistán también este bicho está rondando y ante toda la dificultad que se ha presentado en las últimas semanas, pues no han podido llegar suministros suficientes para seguir vacunando a la población y seguir protegiendo a los afganos del COVID-19. Calcúlenle lo que puede venir para Afganistán, que aunque sea absolutamente incierto, parece no ser nada bueno. Podríamos decir que la toma de los talibanes del poder no es un fracaso solamente del gobierno afgano, de los Estados Unidos o de la Unión Europea. Este es un fracaso de todos. Si llegaste hasta el final del video te doy las gracias y como siempre te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y a dejarme tus comentarios en mis redes sociales en donde me encuentras como @macamisánchez. Un fuerte abrazo y nos vemos Dios mediante la próxima semana. A seguirnos cuidando. Bendiciones, chao.